cordial, afectuoso a todos ustedes, queridos amigos, que creo que compartimos estas inquietudes, estos anhelos. Qué bueno sembrar la semilla de la fe, la semilla del reino de Dios en nuestros hogares. Esa es la alternativa. No podemos esperar como de otro lado. Ustedes se ponen a mirar la sociedad en la que estamos. Medios de comunicación, redes sociales, gobiernos cada vez más inconformes con los sistemas de gobierno que tenemos y en nuestro país, con esta corrupción galopante que hay en toda parte, aún en empresas privadas que eran primero el baluarte, ahora entran también en esa corriente corrupta, dañina. Sí, el tema de la educación. Ustedes ahora, con motivo de la pandemia, han tenido una buena oportunidad de acercarse más a esa problemática. ¿Sí? ¿Qué consistencia? ¿Cuáles son los valores? ¿Cuál es la figura, el perfil de ser humano que se está configurando en esos procesos educativos? Bueno, hay mucho planteamiento. Y decimos, la solución viene de dónde, quién la trae, como dice un programa ahora, ¿quién podrá defendernos? Pues mis queridos amigos, aquí hay que decir como San Agustín: entra en el interior de ti mismo y allá encontrarás la verdad. Entremos en el interior de nuestros hogares y revisemos. La base de la sociedad es la familia. Y si esta base se socava, pierde sus fundamentos, pierde su rumbo, esta base la convertimos en cualquier cosa que no sabemos qué es. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Falseando la sociedad. Falseando la sociedad. Hemos tenido la experiencia de la pandemia, de estar más en familia. Y para muchos, lamentablemente, no ha sido la mejor experiencia, porque en lugar de redescubrir ese fuego de hogar para conocerse, para compartir, para solidarizarse, de pronto fue el momento de acentuar más la violencia. Qué pesar, no debiera de ser así. Estamos invitando a todo el mundo a dejar entrar en casa a Jesús y seguirlo, un seguimiento que implica toda la vida, que implica un camino en la existencia. Repito, este seguimiento de Cristo y dejar entrar al Señor en la casa no es simplemente preparar los niños y hacerles la primera comunión o traerlos a bautizar. No es que no haya que hacer eso hay que hacerlo, pero hay que seguir haciendo lo otro, que es avanzar en el camino del seguimiento de Jesús. ¿Sí? Asumir lo que Jesús creyó, darle importancia a lo que Jesús le daba importancia. Decíamos, esencialmente el Padre, y pensar qué es lo que el Padre Dios quiere. Pero bueno, eso implica hacer camino, avanzar lento, por supuesto. Esto no se construye de un día para otro, y a base de paciencia, de esfuerzo, de generosidad, que son valores que hoy se han perdido mucho. Paciencia, somos desesperados. Es que desde que nos metieron en esto de la sistematización, fíjense ustedes que si el celular no responde, ya lo estamos tirando al suelo porque en un segundo no nos dio la respuesta que necesitaba. Y el computador, ay, qué tan lento, que es que francamente nos aceleraron demasiado y se nos está acabando la virtud de la paciencia. El hogar no es un computador. El hogar es una comunión de personas, de seres humanos, que caminamos y que necesitamos tiempo y que necesitamos avanzar, ¿sí? Entonces, este seguimiento de Jesús se alimenta con la lectura de la palabra de Dios en el hogar. Claro,
Es así como buscamos nosotros lo que Dios quiere, leyendo la palabra, obedeciendo esa palabra. Es importante. María, en el hogar de Nazaret, nos da ese ejemplo. La mujer obediente al plan de Dios. Este seguimiento de Jesús implica también alimentar la espiritualidad con la vida sacramental y vivir la caridad. Dejemos entrar a Jesús en nuestras familias y veremos los beneficios tan grandes que vamos a obtener. Y así le ofreceremos a la sociedad una base sólida de auténticos seres humanos y cristianos. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. El día de hoy les voy a hablar de una santa, pero especialmente de una santa colombiana, la primer santa que tenemos aquí en Colombia, que es Santa Laura. Esta santa nació el 23 de mayo de 1874 y tenía 2 hermanos. Es hija de Juan de la Cruz y de Dolores Upegui, y además desde pequeña su madre le enseñó sobre el perdón, porque desde muy pequeñita rezaban por un señor que se llamaba Clímaco Uribe. Y ya grandecita, Santa Laura preguntó a su madre que quién era este señor, y su madre le respondió que este señor por el que tanto oraban era quien había matado a su padre. Entonces desde muy pequeña fue inculcada por muchas virtudes, especialmente del perdón. Ya más grandecita, pues como nunca tuvo a su papá a su lado, porque tenía 2 años cuando su papá murió, ella fue enviada donde su abuelo, pero el abuelo no la quería mucho, y por esa misma razón ella mantenía mucho en las partes de afuera del patio, y cuando el abuelo estaba mal geniado le tocaba almorzar en la cocina. Pero gracias a este acontecimiento fue que Santa Laura conoció del Señor, porque una vez estaba en el patio y fue donde por medio de un hormiguero, viendo cómo la hormiga pasaba de un lado a otro, fue cuando sintió el amor de Dios, y desde ese momento se entregó por completo. Santa Laura creció siendo una niña que no tenía muchos conocimientos de estudio hasta los 16 años, que fue a estudiar a Medellín como maestra. Además que allá no solo estudió, sino que se preparó como maestra, una cosa que desde niña no le gustaba hacer. Santa Laura fue una santa que siempre se inclinó al servicio de los demás, especialmente a evangelizar a los indios, y fue la primer santa misionera, la primer mujer misionera quien fue a evangelizar a la selva. Así fue como empezó a ir junto con otras mujeres, quien ella y junto a otros sacerdotes empezaron a reunirse para poder hacer este bello apostolado. Y ahí fue cuando nació las misioneras de la Inmaculada de Santa Catalina de Siena. Fue ella quien fundó este convento, pero más que convento, era dedicado hacia las misiones. Una de las maneras en que la Madre Laura evangelizó a los indios fue por medio de la Virgen María, quien, como no la escuchaban a ella, puso un cuadro de la Virgen María afuera de su choza, y de esta manera fue que los indios empezaron a decirle que quién era ella, y por medio de una ejaculatoria que decía María, Madre mía, sálvanos, fue que les enseñó no solo de Dios, sino de la Virgen María, quien la Inmaculada Concepción era su advocación favorita. La Madre Laura fue una mujer santa, misionera, maestra, y además de eso, la primer santa colombiana, y además que nació aquí cerquita en Jericó. Que sea por medio de la Madre Laura quien interceda por cada uno de nosotros y nos dé las virtudes que más necesitamos. Santa Laura Montoya ruega por nosotros.
Los invitamos a todos a que sigan la página de Lazos de Amor Mariano, Ciudad Bolívar, quien los encuentran en Facebook y en Instagram. Y después de Dios, nadie como María. Bienvenidos a este encuentro con el Señor en el nombre del Padre. Los Rogers eran católicos devotos que habían formado una familia fuerte. El padre se interesaba especialmente por el estado espiritual de cada uno de sus hijos y con frecuencia les hacía pruebas para estar seguro de que se salvarían. Un día le tocó el turno a Jimmy, de 7 años, de expresar cómo sabía que tendría vida eterna. Jimmy les contó su versión. Creo que el cielo va a hacer algo así. Un día, cuando nos vayamos al cielo, será hora de que el ángel grande lea en un enorme libro los nombres de toda la gente que va a estar allí. Vendrá hasta donde está la familia Rogers y dirá: Papa Rogers, y papá dirá: presente. Luego el ángel llamará Mamá Rogers y mamá dirá: presente. Entonces el ángel bajará para llamar a Susie Rogers y a Marvis Rogers, y ambos contestarán: presente. Hizo una pausa, respiró profundamente y continuó. Por último, ese ángel grande va a leer mi nombre, Jimmy Rogers, y como soy pequeño y a lo mejor no alcanza a verme, voy a saltar y a decir bien fuerte: presente, pero seguramente que sabe que estoy ahí. Apenas unos días después hubo un trágico accidente. Un auto arrolló a Jimmy cuando éste salía a tomar el autobús de la escuela. Fue llevado en ambulancia al hospital, a donde acudió toda la familia. El pequeño grupo familiar se reunió alrededor de la cama, donde Jimmy yacía sin moverse, inconsciente y ya perdida toda esperanza de que se recuperara. Los médicos habían hecho todo lo que estaba a su alcance. La familia oraba y esperaba. Tarde esa noche, el niño pareció moverse un poco. Todos se acercaron. Vieron que movía los labios. Solo dijo una palabra antes de pasar a la otra vida. Pero qué palabra tan consoladora y llena de esperanza para la familia apesadumbrada, soladora y llena que dejaba atrás. Con su clara voz de niño, nítida y fuerte, para que todos pudieran oírla y entenderla, el pequeño Jimmy Rogers dijo una palabra: presente, y luego partió a esa otra vida, más allá de este mundo donde un gran ángel leía los nombres ahí anotados. Esta parábola nos invita al optimismo. Esta parábola nos invita a la esperanza. Estamos en el mes de los difuntos y el ser humano, sobre todo el hombre de fe, es un hombre que debe ser de esperanza. ¿Y qué esperamos? Un mundo nuevo, una vida nueva, un cielo nuevo, una tierra nueva, como nos dice el libro del Apocalipsis. ¿Será que nosotros no nos damos cuenta que el ángel nos va a leer lo largo, todo lo que hemos hecho o todo lo que hemos dejado de hacer? Esa es la gran enseñanza. Empecemos a escribir la historia, empecemos a llenar las páginas del libro de nuestra vida para entender y para ser optimistas, como este niño. El niño se imaginaba todo lo que estaba sucediendo e iría a suceder a su alrededor porque había recibido una formación católica, cristiana, madura, de fe. Hace poco
La iglesia nos regalaba un beato, Carlos Acuti. Y en el último video, él dice, me preparo para morir. Y mostraban a un joven de 15 años, alegre, entusiasta. Desde la cotidianidad, así tenemos que prepararnos nosotros. No les estoy diciendo que ya nos vamos a morir, pero sí prepararnos para esa meta que todos deseamos alcanzar en un momento determinado.